Cuando se habla de inteligencia artificial y videojuegos, casi siempre se habla en futuro. Que algún día los mundos se van a generar solos. Que algún día los personajes van a improvisar contigo. Ese día ya llegó, aunque llegó a un lugar distinto del que casi todos esperaban. No llegó principalmente al juego que compras, llegó al proceso con el que se fabrica. Y ahí está provocando una fractura que vale la pena entender con calma, con datos, y sin el drama de los titulares. Primero, una corrección que hace falta. La inteligencia artificial en videojuegos no nació en 2022. Lleva décadas. Los fantasmas de Pac-Man de 1980 tenían personalidades distintas y patrones de persecución diferentes. Los enemigos de Half-Life se comunicaban entre ellos para flanquearte. Cuando un personaje encuentra el camino para rodear un obstáculo, eso es un algoritmo de búsqueda. Cuando un enemigo pasa de patrullar a perseguir, eso es una máquina de estados. Todo eso siempre se llamó inteligencia artificial. Entonces, ¿qué cambió? Cambió la naturaleza de la técnica. La inteligencia artificial clásica de videojuegos es determinista, un programador escribió las reglas y el sistema las ejecuta. Es predecible, se puede depurar, y el diseñador tiene control total. La inteligencia artificial generativa es estadística, produce salidas nuevas que nadie escribió explícitamente. Eso abre posibilidades enormes y, al mismo tiempo, rompe algo que los diseñadores valoran muchísimo, la capacidad de garantizar que va a pasar. Vamos al dato más concreto que existe hoy. Steam obliga a los desarrolladores a declarar si usaron inteligencia artificial generativa en su juego. En el Next Fest de junio de 2026, 1715 de aproximadamente 8700 juegos llevaban esa etiqueta. Es casi 20%, uno de cada 5. Y si miras la biblioteca completa, a mediados de 2025 ya había 7800 títulos declarados, un crecimiento cercano al 700% en un solo año. Pero hay que leer bien ese número, porque se malinterpreta constantemente. Alrededor de 60% de esas declaraciones se refieren a generación de recursos, arte conceptual, fondos, texturas, modelos de personajes, iconos. No a sistemas de juego. Dicho de otro modo, la inteligencia artificial entró sobre todo a la fábrica, no a la experiencia. El juego que juegas sigue siendo, en su mecánica y en sus reglas, diseñado por personas. ¿Y cuánto dinero mueve esto? Menos del que sugiere el ruido. Los títulos de Steam que declararon inteligencia artificial generaron alrededor de $660 millones brutos, que representan aproximadamente 3.9% de los ingresos totales de la plataforma en 2025. El mercado de inteligencia artificial generativa aplicada a videojuegos se estima en poco menos de $1.800 millones en 2026. Es real, crece rápido, pero todavía es una fracción del negocio. Otra sorpresa, las herramientas que usa la industria no son exóticas. Cuando se pregunta a profesionales del sector qué usan, la respuesta número 1 es ChatGPT, con 74%. Después Gemini de Google con 37% y Copilot de Microsoft con 22%. No son motores especializados de generación de videojuegos. Son las mismas herramientas de propósito general que usa cualquier oficina en el mundo. La revolución, por ahora, es bastante más doméstica de lo que se cuenta. Dicho todo eso, si existe inteligencia artificial generativa dentro de juegos comerciales, y ya no es un experimento de laboratorio. Con la tecnología Ace de Nvidia, el simulador de vida InZOI tiene personajes con metas propias que guían su comportamiento y sus interacciones. PUBG incorporó compañeros controlados por inteligencia artificial que hablan en lenguaje natural, comparten botín, sugieren estrategia y conducen vehículos. Naraka Bladepoint tiene aliados que se adaptan a tu estilo. Y el juego Mir 5 incluye jefes que aprenden de las tácticas que usaste en tus intentos anteriores. Esta distinción va a ser la columna vertebral del video, así que quiero dejarla clarísima.
Hay dos inteligencias artificiales distintas metiéndose en los videojuegos y confundirlas arruina toda la conversación. Una está en el desarrollo, sirve para fabricar el juego más rápido y más barato, y casi nunca la ves. La otra está en el producto, cambia lo que sientes mientras juegas. Hoy la primera es enormemente más grande que la segunda. Y es la primera, la invisible, la que está rompiendo cosas dentro de la industria. Cada año, la Game Developers Conference encuesta a la industria. En la edición de 2026 participaron más de 2.300 profesionales, y es probablemente la mejor foto que existe de cómo se siente la gente que hace videojuegos. 36% reporta usar herramientas de inteligencia artificial generativa en su trabajo. De quienes la usan, 81% la ocupa para investigar o generar ideas y 47% para tareas cotidianas, como redactar correos o apoyarse en código. Hasta ahí suena a una adopción bastante normal. Ahora el otro número, y este es el que importa. 52% de esos profesionales considera que la inteligencia artificial generativa está teniendo un impacto negativo en la industria. Y lo revelador no es la cifra, es la trayectoria. Hace 2 años, ese número era 18%. El año pasado, 30%. Ahora, 52%. Se triplicó en 2 años. Y en paralelo, quienes la ven como algo positivo cayeron de 13% a apenas 7%. ¿Y quiénes son los más críticos dentro de la industria? Aquí está lo interesante. Los artistas visuales y técnicos, 64% la considera negativa. Diseño de juego y narrativa, 63%. Programación, 59%. Es decir, el rechazo es más fuerte precisamente entre quienes están más cerca del oficio, entre quienes tocan el material todos los días. No entre los que menos entienden la tecnología, sino entre los que mejor entienden el trabajo. Y aparece un patrón que a mí, como psicólogo organizacional, me detuvo en seco. En esa misma encuesta, 47% de quienes están en alta dirección usa herramientas de inteligencia artificial. En los niveles operativos, 29%. Y hay otra grieta, quienes trabajan dentro de estudios de desarrollo la usan bastante menos, 30%, que quienes trabajan en editoras, marketing o soporte, donde el uso llega a 58%. Si viste mi video anterior sobre por qué las empresas se atoran en los pilotos de inteligencia artificial, esto te va a sonar muchísimo. Es exactamente el mismo gradiente que aparece en organizaciones de cualquier sector, el entusiasmo por la inteligencia artificial es más alto arriba en el organigrama y más bajo abajo. Y la explicación es la misma. No es que la gente de abajo sea tecnófoba. Es que quien decide adoptarla casi nunca es quien carga con las consecuencias de adoptarla. Ahora, el contexto sin el cual nada de esto se entiende. Esta industria lleva años en carne viva. 28% de los encuestados fue despedido en los últimos 2 años. En Estados Unidos, 33%. La mitad dice que su empleador hizo despidos en los últimos 12 meses. En estudios AAA, 2 de cada 3 los vivieron. Sumando los últimos 4 años, la industria acumula alrededor de 45.000 despidos. Y 44% de los desarrolladores dice que quiere abandonar la industria por completo. Y aquí tengo que ser honesto contigo, porque con estos datos es facilísimo hacer trampa. La inteligencia artificial no es la causa principal de esos despidos. La causa principal fue una contracción brutal después del boom de la pandemia, tasas de interés altas que encarecieron el capital y estudios que crecieron más de lo que su negocio aguantaba. La inteligencia artificial llegó a una industria que ya estaba sangrando. Lo que sí hace es cambiar qué puestos se reponen después del recorte y cuáles ya no se reponen nunca. Ahora quiero contarte la parte más esperanzadora de esta historia, porque casi nadie la cuenta y es la más útil. En julio de 2024, los actores de voz y de captura de movimiento de videojuegos, agrupados en el sindicato SAG-AFTRA, se fueron a huelga. No fue por salario, principalmente.
El motivo central era la inteligencia artificial. ¿Qué pasa cuando una empresa puede escanear tu voz, tu cara y tus movimientos, y usarlos para siempre sin volver a llamarte? La huelga duró 11 meses. Y ganaron. En julio de 2025 el acuerdo se ratificó con 95% de los votos a favor. ¿Qué consiguieron exactamente? Consentimiento explícito para crear una réplica digital de su voz o su cuerpo. Divulgación obligatoria de cuando se usa esa réplica. Reportes de uso, para poder detectar incumplimientos por parte del empleador. Y algo muy inteligente, la capacidad de suspender ese consentimiento durante una huelga, para que no puedan reemplazarte contigo mismo. Además de aumentos salariales con puestos superiores al 15%. Quiero que te quedes con esto, porque contradice el discurso dominante sobre la inteligencia artificial. Se nos vende que su llegada es un fenómeno natural, algo que simplemente ocurre, como la lluvia o el clima. No lo es. Es un conjunto de decisiones humanas, tomadas por empresas concretas, dentro de un marco legal y laboral que también es humano. Y cuando un grupo de personas se organizó y negoció durante 11 meses, las condiciones cambiaron. Costó carísimo, pero cambiaron. Eso no es un detalle, es la prueba de que hay margen. Vamos a lo que viene. Y para entenderlo hay que recordar que los videojuegos ya generan contenido automáticamente desde hace 40 años. En 1980, el juego Rogue generaba mazmorras distintas en cada partida. Elite, de 1984, cabía en 32 kilobytes y generaba más de 2000 sistemas estelares. Minecraft genera mundos infinitos. No Man's Sky presume 18 trillones de planetas. Eso se llama generación procedimental, y es viejísima. Pero generación procedimental y inteligencia artificial generativa no son lo mismo, y la diferencia importa. La generación procedimental usa reglas y algoritmos escritos por humanos, con números aleatorios. El diseñador controla el rango de lo posible. La inteligencia artificial generativa aprende de datos y produce salidas que nadie especificó. Una es un molde flexible. La otra es un aprendiz impredecible. Y hay una lección incómoda ahí. No Man's Sky demostró que 18 trillones de planetas generados pueden sentirse, aún así, vacíos. Ahora sí, lo que parece ciencia ficción. Google DeepMind desarrolló Genie 3, lo que se conoce como un modelo de mundo. Le escribes una descripción en texto y genera un entorno tridimensional que puedes recorrer en tiempo real, a 24 cuadros por segundo, en resolución de 720p. No es un video, puedes moverte dentro y el modelo va generando cada cuadro según lo que haces. En enero de 2026 se abrió a suscriptores de su plan más alto en Estados Unidos. Suena a que los motores de videojuegos se volvieron obsoletos. No tan rápido. Genie 3 mantiene la coherencia del mundo durante unos minutos. Después, el mundo empieza a desmoronarse, te das la vuelta y lo que había ya no está. La resolución es modesta para estándares de videojuego. Y sobre todo, no hay reglas persistentes, ni inventario, ni progresión, ni estado guardado, ni condiciones de victoria. Es un sueño navegable, y eso ya es asombroso. Pero un sueño navegable todavía no es un videojuego. Y esa es la distinción que más se pierde en toda esta conversación. Generar no es diseñar. Un videojuego no es principalmente contenido, es un sistema de reglas, de fricción calculada, de dificultad que sube exactamente cuando debe subir. La sensación de saltar en Mario no salió de generar 1000 saltos distintos y escoger uno. Salió de que alguien ajustó la gravedad, la altura y el tiempo en el aire decenas de veces hasta que se sintió bien. Eso es criterio. Y el criterio necesita un objetivo, algo que un generador no tiene. Entonces, ¿cuál es el escenario realista a mediano plazo? No que la inteligencia artificial haga juegos completos sola. Es un modelo híbrido, y las grandes ya lo están enunciando en voz alta. Ubisoft,
Por ejemplo, plantea usar generación para la escala del mundo, variaciones infinitas de terreno, de vegetación, de personajes de relleno que solo necesitas que existan. Mientras que la narrativa central y los personajes protagonistas se siguen construyendo a mano. Generación para el volumen. Autoría humana para lo que de verdad importa. Pero hay un problema que la inteligencia artificial no resuelve y que de hecho empeora activamente. En 2025 se publicaron más de 21.000 juegos nuevos en Steam. 21.000 en un año. Cuando bajar el costo de producción se vuelve tan fácil, la oferta explota. Y la atención de los jugadores no crece al mismo ritmo, porque el día sigue teniendo 24 horas. El cuello de botella deja de ser hacer el juego. Pasa a ser que alguien, en algún lugar, logre encontrarlo. Y llegamos a la parte que más me interesa, que es la psicológica. ¿Por qué el rechazo es tan claramente más fuerte entre artistas que entre ejecutivos? La respuesta fácil es miedo al desempleo, y algo hay de eso. Pero creo que hay algo bastante más hondo. Para quien dibuja, dibujar no es una tarea que ejecuta a cambio de un sueldo, es parte de quien es. Cuando una herramienta produce en segundos aquello que a ti te tomó 15 años aprender, lo que se sacude no es tu productividad. Es tu identidad. Eso explica también por qué la palabra que domina la conversación es una palabra de asco, slob, que podríamos traducir como basofia. No se refiere a contenido malo a secas, sino a contenido producido en masa, sin intención, sin nadie detrás que responda por él. Y ojo, eso es una oportunidad. Cuando lo genérico se vuelve infinito y gratuito, lo que sube de precio es exactamente lo contrario. La voz reconocible. El criterio. La rareza. Aquello que solo tiene sentido porque una persona concreta decidió hacerlo así. Y si estás estudiando desarrollo de videojuegos o quieres entrar a esta industria, entiendo perfectamente el susto. 74% de los estudiantes del sector dice estar preocupado por sus perspectivas laborales. Mi lectura es esta. Deja de competir en velocidad de producción, porque esa carrera ya la perdiste contra una máquina. Compite en las cosas que la generación no toca, diseño de sistemas, sentido del ritmo, comprensión de por qué algo se siente bien, y la capacidad de dirigir un proyecto y decidir qué se queda fuera. Entonces, ¿qué se viene realmente? Juegos con personajes que improvisan contigo. Mundos más grandes hechos por equipos más chicos. Y una avalancha de títulos donde encontrar lo bueno va a ser cada vez más difícil. Lo que no se viene, al menos por ahora, es una máquina que decida que vale la pena jugar. Esa sigue siendo una decisión profundamente humana. Y si algo demostró una huelga de 11 meses, es que las condiciones de esta transición todavía se negocian. No nos están pasando encima, se están decidiendo. Soy Bit Cognitivo, y nos vemos en el siguiente.